Para todos los aficionados a Toluca, profe, que no tuvimos la posibilidad, ¿no? de mirar su juego, Ujú. ¿cómo lo describiría? ¿Cómo remontaría toda la afición a escenas de Walter Gazir en la cancha? Ese portero del que hablan sólido, que dominaba su área, con liderazgo. ¿Cómo era Walter Gazir? Bueno, Walter Gazire, y vuelvo otra vez a decirlo, con modestia lo digo, vino a cambiar un poquito lo que era el fútbol mexicano en sí. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Los porteros nunca salían, siempre jugaban debajo de los palos, había muy pocos que podían salir por arriba. Y a mí me trajo el profesor de León, Ricardo de León, porque yo ya había jugado con él en el Uruguay, en el Defensor Sporting de Uruguay, un sistema donde yo tenía que jugar como un líbero, en el cual a él le dio muchos resultados y a mí también la forma de jugar. Y eso vine a implantarlo aquí a Toluca, bueno, con la anuencia lógicamente del profesor de León, ¿no? Y realmente causó muy buena impresión, porque a pesar de que Walter Gazir era un flaquito que pesaba 67 kilos, era un hombre muy veloz, era un hombre que salía, si había que salir hasta el medio de la cancha o a la línea media contra el córner o contra lo que fuera y enfrentar a cualquier jugador para quedarme yo con el balón, lo hacía. Entonces, realmente se puso un sistema en aquel momento en el cual partía Walter Gazire como un líbero más y una línea de 4 que prácticamente jugaba casi en la mitad de la cancha. Muy adelantado. Sí. Entonces, ¿por qué decían del cangrejo rojo? ¿Quién inventó eso, profe? Eso fue algo que hizo la América y lo hizo, que en paz descanse, un gran hombre como fue José Antonio Roca. Una vez íbamos a jugar contra la América en ese torneo, pero torneo de Copa. Entonces el único jugador que fue titular a jugar fue Walter Gazire, a jugar el torneo de Copa. Los demás eran todos muchachos que estaban en la banca o esperando una oportunidad. Y el América jugó con todos sus titulares, Borja, Reynoso, con todo el flotillo. El partido terminó 0-0. Y 15 días después jugábamos aquí contra el América por el torneo de liga. Entonces al terminar 0-0 dijo José, dice el Toluca apesta porque no pudo ganarnos. Y era un problema. Y ahí empezó lo de los cangrejos rojos. Y te digo esto porque fue una gran jugada del profesor de León, una jugada psicológica, porque ese día terminamos 0-0 y 15 días después aquí le ganamos 2-0. Entonces significa que dio resultado lo que hizo el profesor de León. El Claro. profesor de León era un fenómeno. Hay que decirle, me quito el sombrero, que también descanse en paz. Y era un fenómeno. Prácticamente era un hombre que veía el fútbol de una manera extraordinaria. Por eso fuimos campeones. Sí, dejó título en Toluca. Cuando usted está a lo mejor en su casa, sentado, recordando esas Uh-huh. épocas de Toluca en los setentas, ¿qué le viene a la mente? ¿Qué es lo que más disfruta recordar de ese equipo? La gente, ¿La gente muy metida? la gente metida en todo momento, nos acompañó en todo momento a nosotros donde fuéramos a jugar. Y no solo eso, nos apoyó constantemente nos apoyó. Y recuerdo lógicamente todo un equipo, y más te digo, se me vino a la mente hace poquito porque Ítalo desgraciadamente falleció, Ítalo éramos como hermanos. Entonces uno viene con el recuerdo, lógicamente, el recuerdo de todo lo que hicimos. Nosotros llegamos aquí juntos, prácticamente el mismo día, vivimos en la misma habitación durante años, las concentraciones, todo. Entonces, lógicamente que vivimos cosas bonitas y uno puede recordar, y recuerda a todos los amigos que estuvieron, incluso toda esa generación estuvo presente el día del velorio de Ítalo, ¿no? Entonces, uno el recuerdo de los partidos, de cómo jugábamos, qué hacíamos,
Eso es muy bonito. ¿Cómo era la vida del futbolista, profe? Hoy la verdad que vemos al futbolista a lo mejor con reflectores, al futbolista que a lo mejor le gusta ser político cuando se retira, que le gusta salir en novelas a veces. ¿Cómo era la vida del futbolista en la época que vivió usted? ¿Cuánto le costaba al futbolista vivir? Te voy a decir, no se ganaban grandes cifras como se ganan hoy en día, pero vivías bien, vivías bien. Y lógicamente que había una convivencia mucho mayor a nivel familiar, a nivel con la gente, que quizás hoy en día ya no se da. La gente venía, la gente estaba en todo momento, te reconocía donde fueras, te reconocía. Y lógicamente que se formó una familia muy grande para poder lograr lo que logramos en aquel momento. Se logró una familia tanto a nivel directriz, técnico, jugadores, masajistas, médicos, toda una gama, donde estábamos todos los jugadores, lógicamente incluidos, y todo el público. Y eso nunca se puede olvidar, y uno lo recuerda y lo recuerda. ¿Y cómo era ese vestidor lleno de gente? Walter Gazire, también alcanzó el profe Eugui, ¿no? Estaba Claro, en ese vestidor. Eugui fue campeón, A Mauri, aquí, ¿quién más? El Pelón Velázquez empezaba, ¿no? A Mauri no estaba. El Pelón Velázquez. Había excelentes jugadores de gran, ¿cómo te diré? De gran renombre. Y uno de ellos fue Roberto Matosas Postiglione, me dice que se llama él. Roberto Matosas, papá de Gustavo Matosas. Sí. Realmente un hombre extraordinario que jugaba notablemente, que marcó a Pelé varias veces, y lo marcó, que Pelé incluso lo ha dicho siempre, que uno de los mejores jugadores que lo marcaron fue Roberto Matosas. Bueno, era uruguayo. Era uruguayo. Bueno, es, ¿no? No, es uruguayo. Y realmente hay cosas que no se pueden olvidar de todo ese equipo que fue campeón. Realmente hay cosas que todos luchamos, e incluso un gobernador que estaba, que fue el señor Luján González, nos invitaba a la casa de gobierno y nos pedía de que fuéramos campeones. Eso es lo que él quería, porque era su último año y quería dejarle a Toluca un título, al Estado de México, un título. ¿Qué pasó con ese... ¿Qué falló? Si Toluca había encontrado ese estilo que agradaba, esa parte de entender el futbolista un sistema, la comunión con la gente, luego vino un bache, ¿no? O sea, después vendría el bicampeonato y demás, pero Sí. después vino un bache larguísimo, hasta los 90. 23 años. ¿Qué pasó en ese bache? Lo que pasó es que se fue un hombre como el profesor de León. Fuimos campeones, él no llegó a un arreglo con la directiva del Toluca y se fue. Entonces, al irse, llegó gente muy bien intencionada, como era Carlitos Peters. Buena gente, extraordinaria, pero no es fácil dirigir un equipo que fue campeón, hacerle cambiar un sistema en el cual todos confiábamos. Entonces llegó un momento que él quiso hacer algo, pero no podía. Por más que nosotros intentábamos ayudarlo, no era fácil. Entonces vinieron los cambios de entrenadores y empezaron a llegar, que los Gómez Nogueira, que fue un funesto aquí realmente en el equipo de Toluca, realmente, porque fue un hombre que vino a destrozar en lugar de aportar. Entonces todo ese tipo de situaciones llevaron a que el Toluca cayera. ¿Por qué destrozó, profe? Destrozó porque primero sacó a 7 jugadores, entre ellos yo. Y por Estuve cuestión de incluido. gustos nada más. De gustos. Él tenía sus preferencias, a mí me quiso mandar al Santos de Brasil en un cambio con Didi Rodríguez en aquel momento, y le dije que no me iba, que yo tenía un contrato con el Toluca y que no me interesaba ir al Santos de Brasil,
por más que hubiera jugado Pelé y todo lo que quieras, pero no era mi intención. Y no me fui. No me fui hasta que un día lo tuvieron que correr, realmente porque las cosas en el Toluca eran muy malas, desgraciadamente, y realmente hubo que correr. Después llegaron otros técnicos con muy buena intención, hasta que llegó un hombre de repente como Jorge Maric, que no le tocó la fortuna de ser campeón tampoco. Entonces fue difícil para el Toluca, y fueron 23 años que el equipo no encontró, hasta que en el 98 fue cuando volvió otra vez a la senda de los campeonatos. Mira, hasta la piel se me pone de gallina todavía. Realmente cosas muy bonitas. ¿Cómo se debe evaluar un equipo grande?